¿Te imaginas viviendo en la naturaleza junto a todos tus amigos? Pasar el día platicando al aire libre, compartiendo alimentos, conocimientos y chismecito. Así era el estilo de vida y enseñanza del filósofo que veremos el día de hoy, Epicuro, un filósofo del periodo helenístico. Epicuro de Samos. Su pensamiento filosófico se basaba en las ideas sobre una conexión más profunda con la naturaleza, y esto se debió a que vivió en la época donde la gran polis griega estaba en decadencia y había perdido muchas de sus virtudes como colectivo, y esto fue posterior a la muerte de Alejandro Magno. Por ello, para poder compartir sus enseñanzas, se compró un terrenito a las afueras de la ciudad y lo llamó El Jardín. En este jardín vivía en compañía de todos sus amigos y discípulos, y es precisamente en este lugar donde compartía sus ideales filosóficos basados en la búsqueda de la felicidad a través de la moderación de los placeres y el rechazo del dolor. Una importante diferencia entre el epicureísmo y las demás corrientes filosóficas conocidas hasta este momento era que permitía a mujeres y a esclavos entre sus filas, ya que para Epicuro cualquier persona, sin importar su condición, podía estudiar y practicar la filosofía. Pero, ¿qué era precisamente lo que enseñaba Epicuro? ¿En qué consiste eso de la moderación de los placeres y el rechazo del dolor? Pues bien, quédate en este video que hoy te explico la filosofía de Epicuro. A muy grandes rasgos, Epicuro enseña a alcanzar la felicidad, pero no una felicidad a través del buen comportamiento ciudadano, como ya lo habíamos planteado en Aristóteles, por ejemplo, sino en alcanzar la felicidad individual. Se trata de una filosofía más práctica que enseñaba lo importante, lo realmente importante en esta vida. Para Epicuro, esto es una vida regida por la satisfacción de los placeres, pero no cualquier tipo de placer, ya que no se trata de ir sin más complaciendo cualquier antojo aleatorio que podamos llegar a sentir. Para Epicuro, el placer es de índole espiritual, ligado a lo afectivo y a la ausencia del dolor. Poniéndolo en contexto, el placer en Epicuro no es ir de fiesta en fiesta cada fin de semana, no es vivir en los excesos y disfrutar de los placeres carnales. Para el filósofo, el placer es más mundano, pero más significativo. Imagina que has manejado por carretera y tienes ganas de ir al baño, pero no hay lugar donde orillarte, ni estacionarte, ni gasolineras en un buen tramo de carretera. Tienes muchísimas ganas, te causa incomodidad, te causa dolor, y cuando por fin encuentras dónde satisfacer esta necesidad, sientes un gran alivio, sientes placer por el simple hecho de que te has liberado de una molestia que te impedía concentrarte, que te impedía pensar con claridad y te mantenía estresado. Lo mismo pasa después de una larga jornada de estar en pie o de estar caminando. Por fin llegas a casa, te recibe tu pareja, te reciben tus mascotas, tomas un vaso de agua y te sientas a platicar con esta persona, o te sientas a acariciar a tus perrijos o a tus gatijos o al animal que tengas. Esa es la felicidad, ese es el placer. Una ausencia de malestares físicos y mentales, combinando con un estado de plenitud total. Tienes un lugar donde dormir, no pasas hambre, te sientes seguro y tienes con quien compartir tus experiencias del día a día. Pero ¿cómo puedo aprender a reconocer y elegir entre los placeres? Epicuro
establece una categoría sencilla de placeres que nos ayudará a darle respuesta a esta pregunta. Y los divide en tres, de la siguiente manera. Los placeres naturales y necesarios son los que permiten la supervivencia y eliminan los dolores del cuerpo. Tomar agua si tienes sed, descansar cuando te sientas cansado, comer cuando estás hambriento, abrigarte si tienes frío o refrescarte si tienes calor. Estos son los placeres que deberíamos de satisfacer siempre, ya que de lo contrario, pues se ve en peligro nuestra supervivencia. Los placeres naturales, pero no necesarios. Este tipo de placer es una variación superficial de los placeres anteriores. Es necesario tomar agua para sobrevivir, pero lo que no es necesario es hacerlo directamente de una botella de agua del manantial de Fiji. No es necesario vestir las prendas más caras solo para evitar tener frío o tener un automóvil de último modelo para poder transportarte de tu casa al trabajo. Si bien no es malo aspirar a todo esto, Epicuro nos invita a hacer una comparativa entre el placer obtenido y el dolor soportado para lograr este placer. ¿Cuántos años vas a tener que vivir limitado y con preocupaciones económicas para poder costearte ese carro de último modelo? Como dato, Epicuro pone en esta categoría otras actividades como las artes, la amistad, el sexo, ya que podemos practicarlos, sí, sin ningún problema, pero siempre que sea con moderación, ya que de lo contrario, todos estos placeres se van a convertir en fuente de frustración. Finalmente, tenemos los placeres no naturales y no necesarios. Estos placeres son invenciones del ego humano. Es aquello que hemos inventado para sentirnos superiores a los demás y que si vivimos constantemente buscando estos placeres, solamente vamos a lograr vivir de forma infeliz, ya que es imposible satisfacer este ego en su totalidad. En esta categoría encontramos la búsqueda del poder, la búsqueda de la fama, la búsqueda de la riqueza desmesurada. ¿Qué pasa si no lo logro? Me voy a frustrar, me voy a deprimir. ¿Y qué pasa si lo logro? Voy a vivir con el miedo constante de perder aquello que he conseguido o de que me lo roben, lo que me llevará a vivir sí o sí en un estado de sufrimiento y preocupación perpetua. La recomendación es simplemente evitar la búsqueda de estos placeres, ya que únicamente corrompen. Como muchos filósofos de esta época, Epicuro creía en el sentido de la vida, en el propósito de nuestra existencia, y ese propósito es la felicidad. Pero a diferencia de los demás filósofos que hemos abordado en este canal, fue uno de los primeros en ofrecer una guía práctica de cómo alcanzarla. Para ser felices, según la filosofía de Epicuro, debemos centrarnos en tres pilares fundamentales: la amistad, la vida tranquila y la paz mental. Para Epicuro, la amistad es realmente importante. Esto se ve reflejado en su forma de vida, en el jardín, rodeado de sus amistades, también rodeado de sus discípulos, que a veces eran lo mismo. Ellos vivían como una gran comunidad que no solo servía como métodos de distracción social o como compañeros de enseñanza. Más allá de todo eso, las amistades van a forjar redes de apoyo mutuo, van a poder facilitar eliminar los malestares tanto del cuerpo como del alma. Cultivar la amistad es algo importantísimo
al momento de recorrer el camino de la felicidad, la autarquía. Este término se traduce como la capacidad de ser autosuficiente, de tener un dominio de sí mismo y ser capaces de llevar una vida tranquila. No son necesarios, como ya vimos, los lujos ni las extravagancias para poder ser feliz. Si necesitas comer, no es necesario ir diario a un restaurante fino. Si necesitas descansar, no es necesario un colchón de alta tecnología para lograr un buen descanso. La autarquía, además, nos habla de esta autosuficiencia que debemos de tener. Debemos ser capaces de vivir por nuestra cuenta sin depender de nadie para que nos esté haciendo todo. Alguien que nos prepare de comer, alguien que nos lave o que nos ordene la casa. Son tareas que debemos ser capaces de realizar por nosotros mismos sin esa dependencia externa de otra persona, especialmente si las actividades van ligadas pues a nuestra propia supervivencia. La ataraxia, alcanzar la paz mental, eliminando todas aquellas perturbaciones del alma que traen consigo un dolor espiritual. Y esto se va a lograr mediante el estudio, la reflexión y la meditación. Cuando tengas pensamientos intrusivos que te quiten tu tranquilidad, hay que desecharlos, ya que no sirven para nada. Más que causarte un bien, te van a estar causando pues, molestias. Son las 4 de la madrugada. No has podido dormir. Desde hace horas estás dando vueltas en la cama y te atormenta la idea de tu propia muerte. ¿Existirá realmente un cielo, un más allá? ¿Eres merecedor de entrar en ese plano divino o estás condenado a sufrir una eternidad? Pero ¿qué pasa si no existe nada de esto y después de la muerte viene la nada? El mundo seguirá girando igual contigo o sin ti. Solo fuiste una fracción de tiempo efímera en la existencia de la humanidad. Pensar en todo esto y encontrarle una respuesta que te deje dormir es imposible y además no merece la pena estar preocupándonos por este tipo de cuestiones que no tienen una solución. Lo único que van a hacer es quitarte la paz y realmente van a evitar que vivas como deberías de hacerlo. Puedes elaborar mil y un escenarios en tu cabeza y cada uno de ellos te va a llevar al camino de la intranquilidad, al camino de la infelicidad. La única solución es conocer técnicas prácticas que nos permitan deshacernos de estos pensamientos, como vimos la meditación, por ejemplo, buscar la paz mental, buscar la tranquilidad, buscar la felicidad. Se escucha sencillo, pero ¿será tan fácil? Quizás para la mayoría no. Y para eso Epicuro creó un remedio para estos males del alma, un bálsamo contra la angustia, el tetrafármaco, el medicamento espiritual para eliminar las 4 principales causas de las crisis existenciales. Primer remedio: sin miedo a los dioses. Epicuro cree en la existencia de los dioses, pero considera que no tienen interés real por los seres humanos. Ellos son modelos de felicidad a los que nosotros debemos aspirar. Están muy ocupados siendo dioses y siendo felices como para preocuparse por vigilar, castigar o premiar a aquellos seres que viven en el plano terrenal y que les pueden dar o no tributo. No se van a preocupar por ti, ellos ya son felices. Y si los dioses no se preocupan por nosotros, nosotros tampoco deberíamos de preocuparnos por ellos. Segundo remedio: sin miedo a la muerte. La muerte es un fenómeno inevitable. Todos vamos a morir. Pero lo curioso es que, aunque morimos, nunca conocemos la muerte.
Los malestares físicos pueden doler, pero la muerte es ausencia de todo, incluido el dolor. Epicuro era atomista. Creía que estábamos conformados por átomos y cuando moríamos, nuestra alma, que también estaba hecha de átomos, se desintegraba y por lo tanto no hay plano divino al que acceder. A él se le atribuye una frase que dice más o menos así: cuando tú estás, la muerte no está, pero cuando llega, tú ya te has ido, haciendo referencia a que la muerte como experiencia no la vamos a vivir. Entonces, no te preocupes por la muerte ni en lo que podría haber después, simplemente dedícate a vivir feliz esta vida, porque es la única que tienes. Tercer remedio: lo bueno es fácil de conseguir. Lo que realmente necesitas siempre va a estar a tu alcance. Tener un círculo de buenas amistades, llevar una vida tranquila donde te puedas dar unos gustitos de vez en cuando para darle sabor a la existencia y tener paz mental. Es todo lo que necesitas. Cuarto remedio: lo malo es fácil de soportar. En nuestra vida es inevitable sentir dolor, tanto físico como en las enfermedades y los malestares, o espiritual, como una pérdida, una ruptura o un fracaso tanto laboral como educativo. El lado bueno de todo esto es que los dolores, tanto espirituales como físicos, son pasajeros. Así como tienen un principio, van a tener un final. Y cuando llega este final, siempre indudablemente va a aparecer nuevamente el placer, esa sensación de liberación, esa sensación de felicidad por haber superado ese malestar. Y hasta aquí con Epicuro. Espero que les haya gustado este video sobre su filosofía y me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Esta filosofía práctica sobre la felicidad a través de la moderación de los placeres se puede aplicar realmente en la actualidad o necesita ser modificada para nuestros tiempos? Antes de irte, no olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo si te ha gustado. Nuevamente agradezco a todas las personas que se quedan hasta esta parte del video y sin nada más por agregar en este momento, nos vemos a la próxima, en donde hablaremos sobre la filosofía de los estoicos. Adiós.